Hola, ¿cómo están? Hasta ahora hemos ido revisando los derechos socioeducativos y la historia y perspectiva que tenemos de estos. También hemos visto las tipologías de diversidad y cómo las encontramos también a pequeña escala en nuestra sala de clases o también en este contexto escolar en general. Hemos ido conversando también sobre las necesidades educativas y aquí tenemos tres grandes conceptos, ¿cierto? Las necesidades educativas comunes, individuales y las especiales. Y dentro de estas necesidades educativas especiales vamos a tener esta distinción entre transitorias y permanentes. También hemos ido conversando un poco sobre la distinción entre los conceptos de integración e inclusión. Y ya esta semana, en la semana 5, vamos a revisar cómo vamos a ver la construcción de comunidades educativas, pero con este enfoque, el enfoque inclusivo. Y ya nos vamos acercando entonces a esta nueva visión, a este nuevo enfoque. La actual reforma educacional busca impulsar un proceso de transformación profundo del sistema educativo chileno, con el propósito de garantizar el acceso de todas y todos a una educación pública, gratuita y de calidad. En este marco vamos a ver que la promulgación de la Ley número 20.845 de inclusión escolar va a ser un hito fundamental para avanzar hacia la inclusión. Gracias a esto vamos a ver que se van a generar condiciones para el avance hacia un sistema educacional más inclusivo. ¿Por qué? Porque se va a provocar la eliminación de la selección en los procesos de admisión y el fin del copago en establecimientos que reciben la subvención del Estado. De esta manera, su implementación va a favorecer a una distribución más heterogénea de la población escolar en los diferentes establecimientos educacionales. Tal como dice aquí, ¿cierto? Fin al lucro, al copago y a la selección. Si bien esta ley va a definir condiciones fundamentales para un sistema educativo más inclusivo, vamos a ver que también tenemos otros instrumentos que hemos ido conversando también que van a apoyar y van a considerar la educación más inclusiva. Dentro de esto tenemos la Constitución, y convenciones internacionales que ya hemos ido hablando y leyes de no discriminación que vamos a hablar en algunos días más. Para complementar y de forma muy sintética, vamos a señalar que la inclusión en educación ha sido desarrollada desde al menos tres perspectivas. La primera es el movimiento de educación inclusiva, la cual fue desarrollada a partir de la Declaración de Salamanca el año 1994. Por otra parte, tenemos el movimiento de educación para todos, en donde aparecen expresados en sus documentos fundacionales el año 1990, el año 2000 y también una declaración más actualizada el año 2015. Finalmente, tenemos también políticas educativas nacionales, dentro de las cuales se encuentra la política de convivencia escolar y el plan de formación ciudadana. La política de convivencia escolar va a aportar criterios fundamentales para el desarrollo de relaciones sociales y educativas en el marco de una convivencia escolar inclusiva. Y el plan de formación ciudadana va a permitir favorecer el desarrollo de procesos formativos que van a apuntar al desarrollo de habilidades para el ejercicio de una ciudadanía que respeta, valora y se enriquece a partir de la diversidad. Considerando las perspectivas, vamos a ver entonces que el enfoque inclusivo va más allá y va a proponer la transformación de las culturas, políticas y prácticas de las instituciones escolares para abordar el quehacer educativo en función de diferentes características de los estudiantes, procurando el aprendizaje y la participación de todas y todos. Por lo tanto, aquí la diversidad va a ser concebida como una condición transversal a todos los seres humanos y por lo tanto los procesos educativos van a requerir flexibilizarse y contextualizarse de modo de ser pertinentes a esta diversidad. En términos generales, entonces, vamos a ver que el enfoque inclusivo va a reconocer y resguardar el derecho de todas las personas al acceso a la educación,
al aprendizaje y a la participación en sus comunidades educativas. Por lo tanto, se van a reconocer estas tres condiciones, el acceso a la educación, el aprendizaje y la participación, como componentes innegables del derecho a la educación y por lo tanto, desde una perspectiva inclusiva, ninguna de ellas puede estar ausente. Desde este enfoque, entonces, como ya hablamos, se va a reconocer la diversidad como la condición transversal a todas las personas y no como una categoría que distingue a aquellos estudiantes que se alejan de un referente, entre comillas, de normalidad. Por esto mismo, la inclusión es una manera de entender que el estar juntos, lo común, como una dimensión que se enriquece a partir del reconocimiento y la expresión de la diversidad de quienes conforman una comunidad educativa. De esta manera, entonces, vamos a ver que la mirada inclusiva permite conjugar lo diverso y lo común, haciendo posible la construcción de un nosotros que acoge, legitima y valora la pertenencia de todas y todos. Como ya vamos entendiendo, al hablar de inclusión en educación, nos vamos a referir entonces a la construcción de comunidades educativas como espacios de aprendizaje, encuentro, participación y reconocimiento de la diversidad de quienes la integran, que construyen y enriquecen su propuesta educativa a partir de sus diferencias y particularidades y favorecen que todas y todos los estudiantes puedan desarrollar una trayectoria educativa relevante, pertinente y de calidad. Para lograr este objetivo, se van a proponer entonces tres principios orientadores de toda acción educativa e institucional que va a apuntar a avanzar en este camino hacia la inclusión. Dichos principios son presencia, reconocimiento y pertinencia, y van a ser principios que son transversales y mutuamente dependientes y por lo tanto ninguno de ellos puede ser pasado por alto en el propósito de definir acciones educativas que respondan a la inclusión. Cuando hablamos del principio orientador de presencia, en términos gruesos, vamos a ver que es la condición básica, va a ser el piso mínimo para que la inclusión sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber inclusión, no existe si no se está presente, si no tenemos diversos estudiantes, si no hay un encuentro que sea real, sistemático y horizontal entre personas y grupos diversos. Necesitamos un grupo heterogéneo para ya comenzar a hablar de inclusión, como un piso básico. Por lo tanto, aquí va a ser sumamente importante todas estas acciones que van a favorecer la acogida, la inducción y la permanencia de nuestros estudiantes, así como aquellas acciones que van a prevenir el distanciamiento y el abandono escolar. Y para profundizar la incorporación de este principio, vamos a ver que todas estas acciones que van a favorecer el encuentro de la heterogeneidad en las actividades curriculares y en la vida escolar en general, van a hablar de este principio. Cuando hablamos del principio de reconocimiento, vamos a hablar de las particularidades que van a tener nuestros estudiantes y cómo esta información va a ser fundamental para todo tipo de acción. Para lograr este reconocimiento, las escuelas en general van a requerir problematizar esta forma en que se construye el conocimiento sobre los estudiantes en general, junto con construir un conocimiento integral y relevante a partir de sus capacidades y potencialidades, en lugar de hacerlo normalmente, como se hace hasta ahora, desde sus carencias, negando las identidades que desafían la cultura escolar o esencializando las diferencias a partir de etiquetas. La tendencia que existe actualmente al sobrediagnóstico en algunos programas de integración o la estigmatización de estudiantes problema en el ámbito conductual o también la atribución de falta de motivación a estudiantes que no logran los resultados de aprendizaje, entre otras, van a ser formas de construir conocimiento sobre algunos estudiantes que va a ser susceptible de análisis y revisión. Tenemos que replantearlo, tenemos que ver desde otra mirada, poder reconocer a nuestros estudiantes desde sus potencialidades, desde sus habilidades.
Y finalmente tenemos el principio orientador de pertinencia, que va a apuntar directamente a la necesidad de construir una propuesta educativa en función de la realidad de las y los estudiantes que forman parte de ella. Una propuesta educativa inclusiva se va a esforzar por asegurar que cada estudiante se vea representado en ella, se reconozca en las actividades y en los espacios que la escuela le ofrece, de modo que le proporciona caminos de aprendizaje y participación que hacen sentido a su realidad, cultura, orientación de género, edad, estilos de aprendizaje, intereses y talentos. En resumen, entonces, para la construcción de comunidades educativas inclusivas que respondan a los principios orientadores, va a ser necesario tener la presencia de estudiantes heterogéneos, bien diversos, ¿cierto? Para ello, después vamos a necesitar reconocerlos, o sea, reconocer sus particularidades y características, ¿cierto? Y luego vamos a crear una propuesta educativa que sea pertinente a estas características y particularidades, ¿cierto? Y para ello va a ser necesario pasar por los 3 principios. Hasta ahora ya vimos lo que son los principios orientadores, pero ¿dónde vamos a reflejar estos principios? Vamos a ver que cada establecimiento educacional tiene diferentes instrumentos de planificación y la Ley de Inclusión Escolar va a establecer el requerimiento de que todos los establecimientos educacionales construyan planes de apoyo a la inclusión. Esto que aparecen acá. Por lo tanto, aquí es donde se debería ver reflejado cada uno de los principios que vimos. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha definido la conveniencia de utilizar para estos efectos los instrumentos de planificación con que ya cuentan los establecimientos. O sea, ya no les está pidiendo algo aparte, sino que los principios que hemos conversado los apliquen en los instrumentos que ya utilizan los establecimientos. Por lo tanto, se pide entonces que el enfoque inclusivo que hemos ido conversando esté explícitamente puesto y propuesto también en el proyecto educativo institucional del establecimiento, en el plan de mejoramiento institucional, en el reglamento interno y cualquier otro instrumento de gestión que pueda tener el colegio. Esto en el marco del mejoramiento educativo. A continuación, revisaremos algunos instrumentos de gestión. Tenemos, por ejemplo, el Proyecto Educativo Institucional, también conocido como PI, y vamos a ver que este va cambiando a lo largo de los años y dependiendo de algunas leyes. Al inicio se veía que buscaba identificar problemas y objetivos. Luego, con la Ley de Jornada Escolar Completa en el año 1997, era más bien un instrumento orientador que fundamentaba y orientaba la jornada escolar completa. Luego, con la Ley General de Educación, se proyectó más como un instrumento que va a unificar y cohesionar a la comunidad educativa. Y actualmente, con la Ley de Inclusión, vamos a ver que va a ser el principal referente utilizado por las familias a la hora de elegir un establecimiento educacional. En síntesis, el PI es un instrumento orientador del quehacer institucional y pedagógico y también se va a presentar como un marco para la elaboración de un plan de mejoramiento educativo, dado que orienta el diseño de procesos que impactan en las trayectorias escolares de las y los estudiantes. Ya revisamos lo que era un proyecto educativo institucional. Ahora vamos a conversar del Plan de Mejoramiento Educativo, también conocido como PME. Este también es un instrumento de gestión que va a permitir materializar en propuestas institucionales y pedagógicas las definiciones estratégicas que ya están en nuestro proyecto educativo institucional. Entonces vamos a tener que estos objetivos estratégicos de nuestro PME
van a expresar las aspiraciones a 4 años de la comunidad educativa en función del PI y de sus problemáticas y desafíos institucionales y pedagógicos actuales. Por lo tanto, el plan de mejoramiento educativo es lo que está en constante cambio, por lo tanto, siempre es importante considerar la reflexión pedagógica para realizar este plan de mejoramiento educativo. Ahora bien, para recopilar un poco lo antes conversado, vamos a ver entonces que va a ser sumamente importante para hablar de una comunidad educativa inclusiva poder reflejar los principios orientadores de presencia, reconocimiento y pertinencia en nuestro proyecto educativo institucional y en nuestro plan de mejoramiento educativo. Para continuar hablando de la creación de comunidades educativas inclusivas, es importante mencionar que también existen instrumentos internacionales que nos van a permitir llegar a esta finalidad, comunidades educativas inclusivas. En este caso, les mostraremos uno que se llama Index, o también en la traducción se llama el índice, y fue elaborado por Tony Booth y Mary Ainscough en el año 2000, y también fue traducido al español por Rosa Blanco. El índice es un conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas en este proceso de avanzar hacia la educación inclusiva que tanto hemos dicho hoy día. El objetivo entonces es construir comunidades escolares colaborativas que promuevan en todo el alumnado altos niveles de logro. Este índice constituye un proceso de autoevaluación de las escuelas en relación con 3 dimensiones. Va a evaluar la cultura, las políticas y las prácticas de una educación inclusiva. Y esto se va a hacer a través de un conjunto detallado de indicadores y de preguntas que van a ser analizadas en profundidad para identificar la situación actual de las escuelas, así como las posibilidades para avanzar hacia la mayor inclusión. Por ejemplo, vamos a ver que así es la autoevaluación que cada establecimiento debería realizar al aplicar el índice. Tenemos entonces que aquí evalúa la dimensión A, que era crear culturas inclusivas, y cada uno de los miembros de la comunidad educativa deberá responder esta autoevaluación. Por ejemplo, el A1 es construir una comunidad y tenemos el ejemplo de todo el mundo se siente acogido, los estudiantes se ayudan unos a otros, los miembros del personal de la escuela colaboran entre ellos y vamos viendo entonces que va considerando a toda la comunidad educativa, no solamente a estudiantes y a profesores, sino a todas las personas quienes conforman esta comunidad educativa próximamente inclusiva. Para concluir, me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Cuál será la importancia del rol que tienen ustedes como futuros profesores y profesoras en estas comunidades educativas inclusivas? ¿Será importante?